Bienvenido a esta audioguía completa sobre la Sagrada Familia, el monumento más visitado de España y una de las obras arquitectónicas más extraordinarias del mundo. Estás ante el legado de Antoni Gaudí, un genio que dedicó más de 40 años de su vida a crear esta basílica, que aún hoy sigue en construcción. Esta experiencia te llevará a descubrir no solo los detalles visibles, sino también los secretos ocultos que hacen de este templo una obra única en la historia de la arquitectura. La Sagrada Familia no es solo una iglesia, es una catedral de la naturaleza convertida en piedra. Gaudí, nacido en 1852 en Reus, Cataluña, revolucionó la arquitectura moderna con su estilo único, inspirado en las formas orgánicas de la naturaleza. Su visión arquitectónica se basaba en la creencia de que la naturaleza es la mejor maestra, y que todas las formas perfectas ya existen en el mundo natural. Cuando murió en 1926, solo había completado una pequeña parte de su visión, pero dejó planos, modelos y una filosofía arquitectónica que han guiado a los arquitectos durante más de un siglo. La construcción comenzó en 1882, pero no fue hasta 1883 cuando Gaudí asumió el proyecto tras la renuncia del arquitecto original, Francisco de Paula del Villar. Originalmente, el diseño era neogótico, pero Gaudí lo transformó completamente, creando algo nunca antes visto. La basílica tiene 3 fachadas principales, cada una con un significado profundo y una narrativa bíblica completa. La fachada del nacimiento, que celebra la vida y la alegría. La fachada de la pasión, que representa el sufrimiento y la muerte de Cristo. Y la fachada de la gloria, que simboliza la resurrección y la vida eterna, y que aún está en construcción. La fachada del nacimiento, orientada al este para recibir los primeros rayos del sol, es la única que Gaudí vio completada en vida. Esta fachada celebra la vida y la naturaleza con una exuberancia decorativa que parece brotar de la piedra misma. Cada detalle está cargado de simbolismo. Las columnas que se ramifican como árboles, las esculturas de animales y plantas que representan la creación, y las escenas del nacimiento de Jesús que se entrelazan con elementos naturales. Las esculturas fueron realizadas directamente en el lugar, con modelos vivos, lo que les da una autenticidad y expresividad únicas. Gaudí insistía en que los escultores trabajaran observando la naturaleza, no copiando modelos clásicos. Observa detenidamente las columnas del interior. No son simples pilares rectos, sino que se ramifican como árboles, creando un bosque de piedra que sostiene el techo. Gaudí estudió exhaustivamente la estructura de los árboles para crear un sistema de soporte que distribuye el peso de manera natural y eficiente. Estas columnas no solo son funcionales, sino que también son una metáfora profunda. El bosque representa la naturaleza, y la luz que se filtra entre ellas simboliza la presencia divina. Cada columna tiene una base que se asemeja a raíces, un tronco que se ramifica, y un capitel que imita las hojas de los árboles. Este diseño no es solo estético, sino que responde a principios estructurales. Las ramificaciones distribuyen las cargas de manera óptima, igual que lo hacen los árboles en la naturaleza. El interior de la Sagrada Familia es una experiencia sensorial única que cambia completamente según la hora del día y la estación del año. La luz juega un papel fundamental en el diseño de Gaudí, no como elemento decorativo, sino como parte integral de la experiencia espiritual. Las vidrieras están estratégicamente colocadas para crear diferentes ambientes según la hora del día. Las ventanas de la fachada del nacimiento tienen tonos azules y verdes, representando el amanecer y la vida, la esperanza y el renacimiento. Estas vidrieras filtran la luz matutina creando una atmósfera de serenidad y alegría. Por el contrario, las de la fachada de la pasión tienen tonos rojos y naranjas, evocando el atardecer y la muerte, la pasión y el sacrificio. Esta luz vespertina invita a la reflexión y la contemplación profunda. La fachada de la pasión, diseñada por Josep Maria Subirachs siguiendo los bocetos y la filosofía de Gaudí, es radicalmente diferente en estilo y significado. Mientras que la del nacimiento es exuberante y orgánica, llena de vida y movimiento, la de la pasión es austera y geométrica, con líneas duras y angulares que representan el sufrimiento de Cristo. Las esculturas son más abstractas, casi cubistas, reflejando el dolor y la angustia de la crucifixión. Subirachs logró capturar la esencia del sufrimiento a través de formas simplificadas pero extremadamente expresivas. Cada escena de la pasión está representada con una intensidad emocional que conmueve profundamente a los visitantes. Una de las características más fascinantes de la Sagrada Familia es su sistema de construcción sin andamios tradicionales.
Gaudí diseñó modelos invertidos usando cuerdas y pesas para calcular las formas de los arcos y bóvedas. Este método, conocido como maqueta funicular, le permitió crear estructuras que desafían la gravedad de manera natural. Las cuerdas colgantes representaban las líneas de fuerza, y cuando se invertían, mostraban las formas estructurales óptimas. Este sistema revolucionario permitió a Gaudí diseñar arcos parabólicos y bóvedas hiperbólicas que distribuyen las cargas de manera perfecta, sin necesidad de contrafuertes externos como en las catedrales góticas tradicionales. Las torres de la Sagrada Familia son otro elemento distintivo que define su silueta única en el skyline de Barcelona. Cuando esté completa, tendrá 18 torres. 12 para los apóstoles, 4 para los evangelistas, 1 para la Virgen María, y la más alta, de 172 metros, para Jesucristo. Cada torre tiene una forma helicoidal, como un caracol, y está coronada con símbolos que representan su función. Las torres de los apóstoles tienen cruces que se iluminan por la noche, creando un efecto mágico visible desde toda la ciudad. La torre de Jesús, cuando se complete, será la más alta y estará coronada con una cruz de 4 brazos que simbolizará los 4 puntos cardinales y la universalidad del mensaje cristiano. Las escaleras de caracol dentro de las torres están diseñadas para recordar las conchas de los caracoles, otro ejemplo de cómo Gaudí incorporó formas naturales en cada detalle. Gaudí incorporó elementos de la naturaleza en cada rincón del templo, no como decoración, sino como parte integral del diseño. Los arcos parabólicos que sostienen el techo imitan la estructura de las ramas de los árboles, distribuyendo el peso de manera natural. Las bóvedas hiperbólicas recuerdan a las hojas de las plantas, y los detalles decorativos incluyen referencias constantes a la flora y fauna. Incluso las rejas de las ventanas están diseñadas con formas que recuerdan a hojas y ramas. Este lenguaje natural no es casual. Gaudí creía que la naturaleza es la expresión de la voluntad divina, y que al imitarla, la arquitectura se acerca a lo sagrado. El criptograma de la fachada de la Pasión es uno de los secretos más fascinantes y menos conocidos. Subirax incluyó un cuadrado mágico donde todas las filas, columnas y diagonales suman 33, la edad de Cristo cuando fue crucificado. Este detalle matemático muestra la profundidad del pensamiento simbólico en cada elemento del diseño. El cuadrado mágico no es solo un elemento decorativo, sino una reflexión sobre la perfección matemática y su relación con lo divino. Gaudí y sus continuadores entendían que las matemáticas y la geometría son lenguajes universales que conectan lo humano con lo trascendente. La acústica del templo fue cuidadosamente diseñada por Gaudí, quien entendía que el sonido es parte esencial de la experiencia religiosa. El interior está diseñado para que el sonido se propague de manera óptima, creando una experiencia auditiva única durante las misas y conciertos. Las formas curvas y la altura de las bóvedas contribuyen a esta acústica excepcional, permitiendo que la música y las voces resuenen de manera natural y envolvente. Gaudí estudió la acústica de las cuevas naturales y aplicó esos principios al diseño del templo, creando espacios donde el sonido se amplifica y se distribuye de manera armoniosa. Los materiales utilizados en la construcción también tienen significado profundo. Gaudí eligió diferentes tipos de piedra según su ubicación y función. Piedra más dura como la arenisca de Montjuïc para las partes expuestas a la intemperie, y piedra más blanda como la calcita para los detalles decorativos. La variedad de texturas y colores crea un efecto visual rico y complejo que cambia con la luz. Cada tipo de piedra fue seleccionado no solo por sus propiedades físicas, sino también por su significado simbólico y su relación con la tierra catalana. Gaudí quería que el templo fuera una expresión de la identidad catalana, usando materiales locales y técnicas tradicionales. La Sagrada Familia es también un ejemplo pionero de arquitectura sostenible avant la lettre. Gaudí diseñó sistemas de ventilación natural que permiten que el aire circule sin necesidad de sistemas mecánicos. Las torres actúan como chimeneas que extraen el aire caliente, creando corrientes de convección naturales. Las ventanas están orientadas para maximizar la entrada de luz natural, reduciendo la necesidad de iluminación artificial. El diseño también incorpora sistemas de recolección de agua de lluvia que se utilizan para el riego y la limpieza. Estas características, diseñadas hace más de un siglo, son principios que la arquitectura sostenible moderna ha redescubierto recientemente. El proceso de construcción ha sido extraordinariamente lento y complejo, marcado por numerosos desafíos. Durante la Guerra Civil Española,
Muchos de los planos y modelos de Gaudí fueron destruidos por grupos anarquistas que consideraban la Iglesia un símbolo de opresión. Los arquitectos posteriores, especialmente Francesc Quintana, Isidre Puig Boada y Lluís Bonet i Garí, han tenido que reconstruir el diseño basándose en fotografías, dibujos fragmentarios y los modelos que sobrevivieron. Este proceso de reconstrucción ha sido tan complejo como la construcción original, requiriendo años de investigación y análisis para entender la intención de Gaudí. La tecnología moderna ha acelerado significativamente la construcción desde los años 80. Se han utilizado técnicas avanzadas como la impresión 3D para crear modelos precisos de las piezas complejas y grúas de última generación para colocar las piezas a gran altura. Los ordenadores permiten calcular las estructuras complejas con precisión matemática, y las herramientas de diseño asistido por ordenador facilitan la visualización de las formas orgánicas. Sin embargo, el espíritu artesanal de Gaudí se mantiene. Muchas piezas se siguen tallando a mano por artesanos especializados, preservando la calidad y el detalle que caracterizan la obra original. La simbología cristiana está presente en cada detalle del templo, creando un lenguaje visual completo que narra la historia de la salvación. El número 12 aparece constantemente. 12 apóstoles, 12 frutos del Espíritu Santo, 12 puertas en la fachada de la gloria. Los colores de las vidrieras representan diferentes aspectos de la fe. El azul para la esperanza y la divinidad, el rojo para el amor y el sacrificio, el verde para la naturaleza y la creación, el amarillo para la luz y la sabiduría. Cada elemento decorativo tiene un significado teológico profundo, creando múltiples capas de interpretación que enriquecen la experiencia del visitante. La fachada de la gloria, que será la principal cuando esté completa, representará el camino hacia Dios y la vida eterna. Incluirá escenas del juicio final y la resurrección, así como representaciones de los 7 pecados capitales y las 7 virtudes. Esta fachada será la más grande y compleja, con múltiples puertas que representan los diferentes caminos hacia la salvación. El diseño incluirá esculturas de ángeles, santos y figuras bíblicas, creando una narrativa visual completa de la historia de la humanidad desde la creación hasta el juicio final. Esta fachada, que se espera completar en los próximos años, será la culminación de más de 140 años de construcción. Gaudí vivía en el sitio de construcción durante los últimos años de su vida, completamente dedicado al proyecto. Su habitación era espartana, casi monástica, y pasaba días enteros trabajando en los detalles más minúsculos. Esta dedicación total explica por qué la Sagrada Familia es tan coherente en su diseño, a pesar de su complejidad aparentemente infinita. Gaudí entendía que estaba creando algo que trascendería su propia vida, y por eso se esforzó en dejar no solo un edificio, sino una filosofía arquitectónica completa que pudiera guiar a las generaciones futuras. El Parque Güell, otra obra maestra de Gaudí, fue diseñado como una extensión de su visión arquitectónica y un laboratorio de experimentación. Allí probó muchas de las técnicas que luego aplicó en la Sagrada Familia, como el uso de trencadís, fragmentos de cerámica reciclada, las formas orgánicas y los sistemas estructurales innovadores. El parque también refleja su filosofía de integración con la naturaleza y su visión de crear espacios que mejoren la vida de las personas. La experiencia del Parque Güell ayudó a Gaudí a refinar sus ideas antes de aplicarlas al proyecto más ambicioso de su vida. La Sagrada Familia fue consagrada como basílica menor por el Papa Benedicto XVI en 2010, aunque aún no estaba terminada. Esta consagración fue un momento histórico que reconoció la importancia espiritual y arquitectónica del templo. Se espera que la construcción estructural se complete alrededor de 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. Sin embargo, algunos detalles decorativos y escultóricos podrían continuar más allá de esa fecha, ya que la perfección artesanal requiere tiempo. El proceso de construcción se ha convertido en parte integral de la identidad del templo, simbolizando la idea de que las grandes obras espirituales nunca están completamente terminadas. El impacto de la Sagrada Familia en la arquitectura mundial ha sido inmenso e innegable. Inspiró a arquitectos como Frank Gehry, Santiago Calatrava y Zaha Hadid, quienes incorporaron formas orgánicas y principios estructurales innovadores en sus propias obras. Su influencia se ve en edificios modernos que incorporan sostenibilidad, formas naturales, y una integración profunda con el entorno. La Sagrada Familia demostró que es posible crear arquitectura de vanguardia que respete y celebre la naturaleza,
estableciendo un precedente que sigue siendo relevante más de un siglo después. La UNESCO declaró la Sagrada Familia Patrimonio de la Humanidad en 2005, reconociendo su valor universal excepcional. Esta distinción protege no solo el edificio, sino también el proceso de construcción continuo, que es parte integral de su historia y significado. La declaración de la UNESCO valida la importancia cultural y arquitectónica del templo, asegurando que las generaciones futuras podrán continuar apreciando y aprendiendo de esta obra maestra. La protección del patrimonio también garantiza que el proceso de construcción siga los principios establecidos por Gaudí, preservando la integridad artística y espiritual del proyecto. Visitar la Sagrada Familia es una experiencia que cambia completamente según la hora del día, la estación del año y el estado de ánimo del visitante. Por la mañana, la luz azul y verde de la fachada del nacimiento crea una atmósfera de esperanza y renovación, invitando a la contemplación y la alegría. El mediodía trae una luz más directa que ilumina los detalles escultóricos, revelando texturas y formas que pasan desapercibidas en otras horas. Por la tarde, la luz roja y naranja de la fachada de la Pasión evoca reflexión y contemplación profunda, creando un ambiente más introspectivo. Cada visita ofrece una experiencia única, y muchos visitantes regresan múltiples veces para descubrir nuevos detalles y perspectivas. Los secretos de Gaudí están en los detalles más pequeños, en cómo las columnas se ramifican para distribuir el peso de manera óptima, en cómo la luz se filtra para crear diferentes ambientes emocionales, en cómo cada elemento decorativo tiene un significado simbólico profundo. No es solo arquitectura, es poesía en piedra, filosofía construida, teología visualizada. Cada rincón del templo contiene capas de significado que se revelan gradualmente al observador atento. La Sagrada Familia no se puede entender en una sola visita, requiere tiempo, paciencia, y una mente abierta para apreciar su complejidad y profundidad. La Sagrada Familia es un testimonio de la visión de un genio y la dedicación de generaciones de arquitectos, artesanos, escultores y trabajadores que han continuado su legado. Es un recordatorio de que las grandes obras no se completan en una vida, sino que se transmiten de generación en generación, creciendo y evolucionando mientras mantienen la esencia de la visión original. El templo simboliza la continuidad de la tradición y la innovación, mostrando cómo el pasado y el futuro se entrelazan en el presente. Cada piedra colocada, cada escultura tallada, cada vidriera instalada, es parte de una conversación continua entre el genio de Gaudí y las generaciones que han continuado su obra. Cuando salgas de la Sagrada Familia, mira hacia arriba y observa las torres que se elevan hacia el cielo. Cada una cuenta una historia, cada detalle tiene un propósito, cada forma tiene un significado. Esta no es solo una iglesia, es la visión de un hombre que vio la arquitectura como una forma de acercarse a lo divino a través de la naturaleza, como un puente entre lo terrenal y lo trascendente. Las torres, que se elevan hacia el cielo, simbolizan la aspiración humana hacia lo divino, mientras que las formas orgánicas que las rodean nos recuerdan que estamos conectados con la naturaleza y, a través de ella, con el Creador. La experiencia de visitar la Sagrada Familia va más allá de la simple observación arquitectónica. Es una experiencia espiritual, emocional y estética que toca profundamente a quienes la visitan. El templo invita a la reflexión, a la contemplación y a la conexión con algo más grande que uno mismo. No importa cuál sea tu fe o creencia, la Sagrada Familia tiene el poder de inspirar y conmover, de hacerte sentir parte de algo trascendente. Esta capacidad de conectar con lo universal es quizás el mayor logro de Gaudí. Crear un espacio que trasciende las diferencias culturales y religiosas para hablar directamente al espíritu humano. Gracias por escuchar esta audioguía completa sobre la Sagrada Familia. Esperamos que hayas descubierto los secretos ocultos de Gaudí, que hayas apreciado la profundidad de su visión arquitectónica, y que esta experiencia haya enriquecido profundamente tu visita. La Sagrada Familia es un lugar que merece ser visitado múltiples veces, porque cada visita revela algo nuevo, cada momento del día ofrece una perspectiva diferente, y cada detalle cuenta una historia que merece ser escuchada. Disfruta del resto de tu estancia en Barcelona, y recuerda que has estado en presencia de una de las obras más extraordinarias que la humanidad ha creado. Que esta experiencia te inspire a buscar la belleza, la armonía, y la conexión con la naturaleza en tu propia vida.